La suegra que convirtió mi posparto en un infierno. Me exigía que le lavara su ropa mientras yo sangraba. Me arrebató a mi bebé de los brazos para tomarse fotos para Instagram. No me preguntó cómo estaba. No me ofreció un vaso de agua. Lo primero que hizo al día siguiente fue preguntarme qué había de desayunar porque quería chilaquiles. Yo apenas podía caminar. Y eso fue apenas el principio. A todos los que están escuchando, bienvenidos. Lo que les voy a contar es la historia de cómo la ayuda de mi suegra en el posparto se convirtió en la peor pesadilla de mi vida. Una historia que me hizo hervir la sangre, perder la paciencia y finalmente encontrar mi voz como madre. Todo comenzó cuando yo tenía 38 semanas de embarazo. Ya saben, esa etapa donde una se siente como un globo a punto de reventar, donde dormir es prácticamente un mito y donde lo único que quieres es que el cuarto del bebé esté perfecto para cuando llegue tu pequeño. Estábamos mi esposo Rodrigo y yo súper emocionados, congelando comida para no tener que cocinar después del parto, armando la cuna con toda la ilusión del mundo, imaginándonos cómo sería nuestra vida como papás primerizos. En esas estábamos cuando suena el teléfono. Era mi suegra llamando desde otra ciudad con una voz de esas que anuncian una sorpresa que supuestamente te va a cambiar la vida, pero no para bien. Sin preguntar, sin consultar calendarios, sin importarle en lo más mínimo cuáles eran nuestros planes, me soltó la bomba. Se había tomado un mes entero de vacaciones en su trabajo y ya tenía los boletos de avión comprados. Su plan maestro era aterrizar en nuestra casa exactamente 3 días después de mi fecha de parto. Ella lo llamó su baby moon especial para conocer a su nieto. Me quedé completamente muda, fría, con el celular en la mano sin saber qué decir. ¿Cómo que ya compraste los boletos? ¿Un mes entero? Ella, súper quitada de la pena, me dijo que, claro, querida, vas a necesitar un par de manos extra y yo quiero estar ahí para mimar a mi nietecito todo el mes, como si me estuviera haciendo el favor más grande del universo. Aquí es donde necesito darles un poco de contexto para que entiendan mi preocupación. Mi suegra, a quien llamaremos Mitch, jamás ha sido una persona de entrarle al quite con las tareas domésticas. Ella misma presume, con un orgullo bastante cuestionable, que no ha cambiado un pañal desde que mi esposo era un bebé hace más de 30 años. Cuando ella tuvo a sus hijos, contaba con una nana que hacía absolutamente todo el trabajo pesado, así que mi escepticismo ante su oferta de ayuda estaba por las nubes. Además, y esto es importante, cada vez que Mitch nos visita, trata nuestra casa como si fuera un resort 5 estrellas en Cancún. Espera que le preparemos desayunos elaborados, que le tengamos toallas recién lavadas todos los días, que su hijo la ande paseando por toda la ciudad como si fuera su chofer personal. Es de esas personas que, aunque tengan supuestas buenas intenciones, terminan triplicándote el trabajo en lugar de aligerarlo. Cuando colgué el teléfono, fui directo con mi esposo para contarle lo que acababa de pasar. Y él simplemente se encogió de hombros con una sonrisa de esas de «¡Ay, qué linda mi mamá!». Me dijo que ella solo quería participar, que me iba a ayudar muchísimo con el bebé y que yo estaba exagerando por culpa de las hormonas del embarazo. Me sentí profundamente sola en ese momento. Rodrigo no era el que iba a estar sangrando, adolorido y tratando de aprender a amamantar con una persona que, siendo honestos, era prácticamente una extraña metida en la casa por un mes entero. Porque convivir intensamente durante 30 días es muy diferente a las visitas esporádicas de fin de semana. Lloré muchísimo esa noche, pero mi esposo se mantuvo firme en su posición. Es mi mamá, no es una desconocida, todo va a estar bien. El bebé llegó justo a tiempo. Un niño precioso que nos cambió el mundo por completo. Esos primeros 3 días en el hospital fueron mágicos, a pesar del agotamiento. Pero tal como lo había anunciado, 3 días después de que salimos del hospital con nuestro pequeño, el timbre de la casa sonó, y no venía sola. Mi suegra llegó escoltada por su hermana, la tía Linda, a quien invitó sin decirnos absolutamente nada, ni una llamada de cortesía, ni un mensaje preguntando si estaba bien.
Simplemente aparecieron las dos con sus maletas en la puerta. Así que de repente, en nuestra casa, que no es precisamente enorme, ya no éramos 3 personas adaptándonos a la vida con un recién nacido. Éramos 5 adultos, más el perro, más un bebé que necesitaba atención las 24 horas. Yo estaba físicamente en el peor momento de mi vida. Llevaba puesto un pañal de adulto por el sangrado posparto. Mis puntos de la cesárea me daban tirones cada vez que hacía el más mínimo movimiento, y no había logrado dormir más de 2 horas seguidas en días. Estaba agotada hasta los huesos, vulnerable tratando de aprender a ser mamá. Mi suegra entró a la casa como si fuera la dueña del lugar. Sin siquiera saludarme apropiadamente, se acercó y me arrebató al bebé de los brazos. Se puso inmediatamente a tomarse fotos con él para presumir en Facebook e Instagram. Me preguntó cómo me sentía después de la cirugía. No. ¿Me ofreció un vaso de agua o algo de comer? Tampoco. ¿Me dijo, siéntate, descansa, yo me encargo? Jamás. Lo primero que hizo al día siguiente fue levantarse y preguntarme como si fuera lo más normal del mundo qué había de desayunar, que porque ella esperaba que yo le preparara esos chilaquiles que tanto le gustan. Yo apenas podía mantenerme de pie. Esa primera semana fue un auténtico infierno de cortesía fingida. Mi suegra y la tía Linda se la pasaban cómodamente instaladas en la sala, cargando al bebé cuando estaba tranquilo y dormidito, perfecto para las fotos y para presumir. Pero en cuanto mi hijo empezaba a llorar porque el pañal le pesaba o porque tenía hambre, me lo regresaban como si fuera una papa caliente que les quemaba las manos. Ay, no, yo de pañales ya no sé nada. Me da miedo hacerle daño al bebé, decía mi suegra con una sonrisita que me provocaba ganas de gritar. Mientras tanto, los trastes se acumulaban en el fregadero formando torres. La ropa sucia hacía montañas en el cuarto de lavado, y ellas dos seguían esperando que yo, la mujer que apenas podía caminar sin sentir que se me abrían los puntos, les mantuviera la casa impecable como si fuera su muchacha del servicio. Al tercer día, mi suegra tuvo el descaro de darme una bolsa con sus prendas delicadas para que yo las lavara a mano. Su argumento fue brillante. Tú ya vas a lavar la ropita del bebé, ¿verdad, querida? Pues de una vez aprovechas. Mi esposo se iba a trabajar temprano todas las mañanas y yo me quedaba completamente sola con estas 2 señoras que me trataban como si fuera su empleada personal. Me criticaban absolutamente todo lo que hacía, que si el bebé tenía frío y yo no lo había cobijado bien, que si mi leche no era suficiente y el niño se quedaba con hambre, que si por qué no me arreglaba un poco más porque una no tiene que descuidarse nomás porque ya fue mamá. Yo me encerraba en el baño a llorar de pura impotencia, de rabia contenida, de frustración por no poder defender mi espacio, mi maternidad, mi derecho a recuperarme en paz. Pero lo peor estaba por venir. A la tercera semana de esta tortura disfrazada de visita familiar, ocurrió lo que considero absolutamente imperdonable. La tía Linda, sintiéndose aparentemente dueña de mi propiedad después de semanas de hospedarse gratis, decidió invitar a 2 amigas suyas que casualmente vivían cerca a conocer al bebé. Me avisaron 10 minutos antes de que llegaran. 10 minutos. Yo estaba en pijama, despeinada, con el cabello hecho un desastre absoluto, tratando simplemente de sobrevivir otro día. Y de repente tengo que recibir a 2 completas desconocidas en mi sala. Llegaron estas señoras y se instalaron en mi casa como si estuvieran en una cafetería. Mi suegra, muy propia ella, me mira y me dice enfrente de todas con un tonito que jamás voy a olvidar. Oye, Mariana, ¿por qué no nos preparas una jarra de café del bueno? La nueva mamá necesita mantenerse activa. Ja, ja, ja. Ahí me tienen, hirviendo agua y sirviendo galletas a gente que ni siquiera conozco, mientras ellas se pasaban a mi hijo de mano en mano como si fuera un juguete de feria, un muñeco para su entretenimiento. Mi bebé empezó a llorar. Un llanto de hambre desesperado que yo, como su madre, reconozco perfectamente. Me acerqué para recogerlo y alimentarlo, pero la amiga de mi suegra, una señora que literalmente acababa de conocer hace 20 minutos, se hizo para atrás alejando a mi hijo de mis brazos.
Ay, déjalo, solo está haciendo berrinche, se tiene que acostumbrar a estar con la gente, me dijo como si supiera más de mi bebé que yo misma. Y mi suegra remató con la frase que me hizo explotar. Relájate, Mariana, estás muy tensa, por eso el niño llora tanto. Los bebés sienten el estrés de la mamá. Se me subió la sangre a la cabeza, con una voz que salió desde lo más profundo de mis entrañas. Desde ese lugar donde nace el instinto de madre que protege a su cría, les dije, denme a mi hijo, ahorita mismo. Se quedaron completamente mudas. El silencio en esa sala fue ensordecedor. Me llevé al bebé al cuarto, le puse llave a la puerta y me negué rotundamente a salir hasta que esas mujeres desconocidas se largaran de mi casa. Mi suegra golpeó la puerta varias veces intentando hablar conmigo, pero yo no le abrí. Alimenté a mi bebé, lo arrullé hasta que se durmió y esperé. Cuando mi esposo llegó del trabajo esa noche, le solté absolutamente todo el drama. Le describí cada humillación, cada crítica, cada momento en que me sentí tratada como una sirvienta en mi propia casa mientras me recuperaba de una cirugía mayor. Le dije, mirándolo directamente a los ojos, que si su mamá no se iba de nuestra casa, me iba yo con el bebé a casa de mis papás. Por fin, después de verme convertida en un mar de lágrimas, completamente derrotada y al borde de un colapso emocional, mi esposo entendió que esto no era ninguna ayuda. Esto era una tortura disfrazada de amor familiar. Esa noche hubo gritos en la sala. Mi esposo finalmente enfrentó a su madre. Le dijo que su comportamiento había sido inaceptable, que tenían que irse. Pero la señora, en lugar de reconocer su error y pedir perdón, se puso a llorar desconsoladamente diciendo que éramos unos ingratos y que ella solo quería darle amor a su nietecito. Se victimizó completamente como si ella fuera la afectada en toda esta historia. Al día siguiente tomé mi teléfono y llamé a mi mamá. Ella vive en otro estado, pero en cuanto escuchó mi voz quebrada al otro lado de la línea, no lo dudó ni un segundo. Tomó el primer vuelo disponible. Mi mamá llegó a mi casa como una generala entrando a territorio de batalla. En cuanto cruzó la puerta, observó el desastre de casa acumulado durante semanas. Vio a las dos señoras cómodamente instaladas en el sofá como si estuvieran de vacaciones, y no se tentó el corazón ni por un momento. Mitch, Linda, se me van empaquetando sus cosas ahora mismo porque mi hija necesita descansar de verdad y ustedes francamente solo son un estorbo aquí, les dijo mi mamá sin ningún tipo de anestesia. Hubo drama, por supuesto. Hubo más lágrimas de parte de mi suegra, más comentarios de «pobre de mí». Nadie me comprende, solo quería ayudar. Pero esta vez mi esposo se mantuvo firme. Las llevó personalmente al aeropuerto 3 días antes de lo que habían planeado originalmente. El alivio que sentí cuando esa puerta finalmente se cerró detrás de ellas fue más grande, se los juro, que el alivio que sentí cuando me pusieron la epidural antes de la cesárea. Mi mamá se quedó una semana más con nosotros, y ella sí ayudó de verdad, como debe ser una ayuda real en el posparto. Cocinó caldos nutritivos para que yo recuperara fuerzas, lavó absolutamente toda la ropa acumulada de semanas, limpió los baños que nadie había tocado, organizó la cocina y, lo más importante, solo me pasaba al bebé cuando era momento de alimentarlo. El resto del tiempo ella lo cuidaba para que yo pudiera dormir, recuperarme, sanar. Me obligaba a descansar. Me decía, tú duerme, yo me encargo del niño. Esa fue la verdadera ayuda que yo necesitaba. Eso es lo que significa apoyar a una madre primeriza. Mi esposo me pidió perdón de rodillas. Reconoció que había estado ciego, que no había dimensionado lo que yo estaba viviendo, que debió haberme defendido desde el primer día. Ahora tenemos reglas de oro en nuestra casa que son innegociables. Nadie se queda más de 2 días. Absolutamente nadie invita a gente externa sin permiso de ambos. Y sobre todo, su mamá se queda en un hotel la próxima vez que quiera venir de turista a nuestra ciudad. Hoy mi hogar vuelve a ser un santuario de paz. Mi bebé está completamente sano y creciendo hermoso. Yo me estoy recuperando física y emocionalmente.
y he aprendido la lección más valiosa de esta experiencia. Poner límites no te convierte en la villana de la historia. Poner límites te convierte en una madre que protege su paz, su salud mental y el bienestar de su hijo. Si mi suegra quiere seguir sintiéndose herida y haciéndose la víctima, que se ponga una curita, porque en esta casa la que manda soy yo. A todos los que están escuchando, quiero que se lleven algo importante de esta historia. El posparto es uno de los momentos más vulnerables en la vida de una mujer. Es un periodo donde necesitamos comprensión genuina, ayuda real y, sobre todo, respeto absoluto a nuestro espacio y nuestras decisiones como madres. La verdadera ayuda no viene con condiciones, no viene con expectativas de ser atendido y definitivamente no viene con críticas disfrazadas de consejos. La verdadera ayuda es silenciosa, es práctica, es la que te permite descansar mientras alguien más se encarga de lo demás. Y para las parejas que están escuchando, defiendan a su compañera. El posparto no es momento para quedar bien con la familia extendida, es momento de proteger a la madre de su hijo con todo lo que tengan. Ahora quiero escucharlos a ustedes. ¿Han vivido algo similar con familiares que confunden ayudar con invadir? ¿Cómo manejaron la situación? Déjenme su experiencia en los comentarios, porque estoy segura de que muchas personas se van a sentir identificadas con esta historia. No te olvides dejar tu like y seguirnos para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.